días. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy contamos con un invitado especial. Se trata de Caunabo Suárez, quien enfocará el tema relacionado con una teoría que él ha ido elaborando por muchos años sobre la antimateria y la gravedad. En ese sentido, nosotros esperamos que Caunabo, como siempre lo ha hecho, continúe contribuyendo con este programa, porque él siempre ha sido una persona que le gusta la investigación, le gusta exponer sus ideas en algunos espacios, y aquí él va a tener siempre este programa a su disposición. Buenos días, Caunabo Suárez. Buenos días, gracias Cabrera por la invitación. A tus órdenes aquí. Hoy trataremos un tema que, si nosotros hacemos un análisis concreto de lo que ha sido la ciencia, podemos ver que ya en los años de la época, vamos a remontarnos, de los grandes filósofos presocráticos, el caso de Tales de Mileto, que decía que el agua es el origen de todo cuanto existe. También tenemos a Anaxímenes, que consideraba el aire como la sustancia fundamental de la creación de todo cuanto nosotros vemos. Y el otro que era Anaximandro, el cual decía que había una sustancia especial indeterminada que le llamó apeiron. Es decir, habían siempre esas conjeturas sobre lo que ha sido la formación del universo, la creación de todo cuanto nosotros vemos ahora. Eso ha sido, en ese caso, esos pensadores presocráticos tenían una visión de la naturaleza. En griego, ellos le llamaban, tenían un concepto de lo que era todo lo que se ha creado, pero por eso se le decía que eran naturalistas, porque se basaban en fenómenos de la naturaleza, fenómenos que nosotros vemos y que sentimos. Pero ¿qué sucede? Que luego se trató de dar explicaciones variadas y más aproximadas a lo que ha sido la realidad. Han sido muy discutidas las teorías que se han expuesto sobre el origen del universo. Eso ha sido un debate permanente, Caunabo. No siempre lo que se ha hecho es perfeccionar la verdad, buscar la verdad más profunda, pero en el fondo los grandes clásicos de la ciencia, de la literatura y el conocimiento de la época de Grecia realmente permanecen y han dado pauta para seguir la investigación, aún desde ese tiempo, desde allá fue que surgió la teoría atómica de la materia, de ese tiempo. Aunque la ciencia ha ido avanzando, Caunabo, de manera muy amplia, porque luego vinieron los grandes físicos y los aportes, por ejemplo, de Newton, Isaac Newton, el caso de Albert Einstein. Ha sido un desarrollo vertiginoso. Kepler, de Galileo, que esos fueron grandes genios de la ciencia en todos los sentidos, en este caso de la astronomía. Porque la ciencia se separó, es decir, en las ramas de la ciencia, ya en el siglo XIX, fueron separando y se crearon las determinadas ramas científicas que vemos hoy. Es decir, la filosofía abarcaba en la época griega todas las ciencias. Es decir, el que era filósofo dominaba todas las ciencias conocidas en ese momento. Pero luego, a medida que se va desarrollando el proceso del conocimiento, ya en el siglo XIX se produce una demarcación, es decir, cada ciencia va tomando su puesto y su lugar. Una especialización en cada caso. En cada rama del conocimiento, y así vemos que surge la sociología, la psicología, es decir, todas las ramas la física, la química. Eso es fruto de la propia necesidad humana, de su desarrollo, de su crecimiento, porque un especialista está más dotado de las condiciones para explicar los orígenes de las cosas que un conocimiento general. Desde ahí viene entonces la especialización de las distintas disciplinas del conocimiento, en todos los sentidos. Pero como tú dices así,
la filosofía era la madre de toda la ciencia. Sí, así fue, que se fue surgiendo, pero en esa demarcación que se va tomando en cuanto a las diferentes ciencias, la física, que es la que usted más le ha prestado atención, y la física, la química, que son consideradas ciencias duras, porque son ciencias que tienen una explicación bien sólida de lo que es la realidad y se acercan mucho, porque nunca uno tiene el conocimiento de la realidad pleno. Es decir, plena y absoluta de la realidad no la conoce nadie, sino la ciencia lo que hace es aproximarse, una aproximación a la verdad y a la realidad. Sí. En este caso, por ejemplo, tenemos la física, que tiene elementos y ramas muy importantes, como es la astronomía, la astrofísica y esas áreas que son más abstractas, porque se relacionan con elementos que no son palpables ni vistos así como cuando nosotros queremos, sino aparentemente son abstractas, pero son muy concretas. Son concretos, pero para el ser humano, para nosotros, resulta como a veces muy abstracto hablar cuando uno dice el universo, cuando uno dice las estrellas, aunque se ven, vamos a hacer un trabajo de pero en ocasiones lo que uno hace es que ve eso como algo muy, muy fuera de lo común, de lo que es el acercamiento a la realidad y a algo concreto, aunque existen y tienen realidad, en realidad tienen existencia concreta. En este caso, por ejemplo, la cosmología, que estudia el universo, la astronomía, que estudia las estrellas, los planetas, los asteroides, es decir, todos esos cuerpos que nosotros vemos, los satélites. Y cuando uno ve esas ramas de la física que son muy concretas, pero que para el que no se ha dedicado a eso, a ese estudio, le resulta un poco difícil comprender. ¿Cómo es que se estudia esto, verdad? Y cuáles son. Tan lejos que están las estrellas. Exacto. Por eso es que es interesante que nosotros ahora, primero, veamos algunos conceptos. Adelante. Sí, por ejemplo, esos conceptos de que, por ejemplo, la materia, ¿qué es la materia? Por ejemplo, porque hay fuerzas que determinan la existencia de la materia. Así es. Entonces, eso debemos de verlo, porque para el que no ha estudiado el efecto y lo que es la materia concretamente, yo recuerdo que no le decían, la materia es la sustancia de que están hechos los cuerpos, y ya ahí se quedaba. Pero no, en esta época de avance del conocimiento, no se ve la cosa así, sino que hay explicaciones todavía más profundas y de manera más clara de lo que es menester esclarecer y llevar la conciencia de la gente. Entonces, de la forma más sencilla posible. ¿Cómo enfocaríamos, cómo veríamos nosotros qué es la materia? Mira, Cabrera, la materia es, como ya lo acabaste de decir, de todo lo que están hechos los cuerpos. Ahora bien, existe materia orgánica y materia inorgánica. Se entiende que la materia inorgánica es de donde surge la materia orgánica. Pero en el fondo, la materia orgánica y la materia inorgánica tienen la misma constitución física. O sea, están compuestos por los mismos átomos. La diferencia es que la materia orgánica estructuró para existir como vida, que es vida la materia orgánica, estructuró un sistema que le permite tener autonomía propia, o sea, se puede mover, lo que tiene locomoción, o puede existir y alimentarse mutuamente, alimentarse y existir como especie. Esa es la diferencia entre la materia orgánica y la inorgánica. Y en ese orden, cuando para organizarse de ese modo, creó en el proceso evolutivo de la materia las células. Estas células son centrales de energía que se alimentan de todo cuanto los seres vivos comen o se nutren, tanto de la bacteria, los virus, como los seres ya más grandes, más especializados, pues se nutren de la energía que traen del medio que les rodea. Y esas células son las que le dan vida a la existencia de la vida, es la que le permite permanecer nutriéndose
porque lo que hacen ellas son como son centrales de energía, suministra la energía a todo el organismo para que siga existiendo a través de la nutrición. Las plantas traen los alimentos del suelo, nosotros los extraímos de las plantas y de los animales, el agua, todas esas cosas son parte de los nutrientes. Pero te decía que el átomo en la materia orgánica como el átomo en la materia inorgánica es la misma cosa. Un átomo de hierro es un átomo de hierro en cualquier lugar. La diferencia es cómo está organizado en sentido general para estructurar cada mecanismo. Por ejemplo, un átomo internamente, seguramente las personas creen que dentro de una roca no hay espacio en su interior, porque es muy duro, ¿verdad? Y se ve como que algo rígido, impenetrable, y que no hay espacio. Pues sí hay espacio. La roca está compuesta por átomos. Y los átomos son como si fueran bloques de construcción de esa roca. Y entre la unión de cada átomo y otro hay un espacio. Pero algo mucho más curioso. Dentro en el interior de cada átomo, de cualquiera que sea de la tabla periódica, existe también espacio dentro de él. Porque los átomos son lo que se denomina un microsistema orbital, que es lo mismo que ocurre con los planetas alrededor del Sol. Los planetas hacen una trayectoria alrededor del Sol y generan los ciclos incluso de las estaciones. Por ejemplo, en el caso de la Tierra se genera por los ciclos de las estaciones de la misma manera que da vueltas alrededor del Sol y también sobre su eje. En el átomo tenemos el mismo sistema orbital. El átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. La masa de todo el átomo, el 99% del átomo, está concentrada en el núcleo, que está compuesto por protones y neutrones. Y los electrones circulan en un sistema orbital alrededor de ese núcleo. Y forman lo que se denomina una nube electrónica. Es decir, y eso pasa en la materia inorgánica y en la materia orgánica. Ese sistema es inviolable para ambas cosas, pero eso son la misma cosa, y por eso la materia orgánica devino de la inorgánica como primera materia y luego se evolucionó y pasó a constituirse en vida esa materia, creando las células, que es el primer sistema de vida que se originó como células. En todos los animales, unos son unicelulares como bacterias y virus, y otros son multicelulares como el caso de nosotros, y la vida compleja como los animales, etc. Entonces, en realidad eso es la materia. La materia no es rígida, es discontinua, ese es el término correcto que se aplica, y existe por todas partes, y la vemos por todas partes. Pero hay otros sistemas de masas que son mucho más poderosos y más fuertes que la propia materia, que no lo vemos por todas partes. Hay un concepto que se emplea en la teoría que usted, Caunabo, expone, es el concepto de antimateria. Si la antimateria hay que ver qué diferencia existe entre lo que le llaman materia y antimateria, es decir, cómo se expresa esa antimateria en el caso de cómo podemos definirla, pero también cómo se expresa en el universo, en dónde está esa antimateria, porque la materia nosotros la vemos, pero la antimateria resulta como que no se ve. Muchos consideran que no podemos contactar la materia tan fácilmente porque se encuentra en la atmósfera, es decir, no está, como diríamos, una silla, una mesa, un micrófono, una cámara, es decir, una casa, un carro, es decir, que se ve concretamente que esos elementos que acabo de mencionar tienen compuesto de materia. Son objetivos y se ven. Sí, pero la antimateria no se ve. No se ve. Es decir, un concepto que se expresa, que se enuncia, pero en realidad, cómo uno determina el lugar donde se desarrolla y cómo se diferencia, podemos establecer una diferencia entre la materia y la antimateria. Cabrera, primeramente quiero que veamos ¿por qué existe la materia? Esa pregunta. Mira, en
la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales, que son las que sostienen la existencia del universo y de todo cuanto existe. Esas 4 fuerzas fundamentales son la fuerza de gravedad, la fuerza del electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Te voy a hacer una salvedad. La nueva física, o sea, la nueva física de Albert Einstein, ya no contempla en sus definiciones la palabra fuerza, porque para esa física moderna ya las fuerzas no existen. Lo que existe son interacciones. Y se le dice interacciones porque cada una de esas fuerzas fundamentales que sostienen el universo, que si una de ellas falla, falló el universo completo, están moduladas, interactuadas por una partícula. Cada una de esas 4 fuerzas. Y por eso le llama interacciones y ya no se le dice fuerza en términos físicos de la física moderna. Y esas son las siguientes. Por ejemplo, la fuerza electromagnética está intermediada por una partícula sin masa que se denomina fotón, que es la luz. Y la fuerza electromagnética es una sucesión de campos magnéticos y eléctricos. Y por eso la luz es onda y es partícula a la vez. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza que une los protones y los neutrones en el núcleo, y eso lo hace a través de otras partículas, son los quarks. A tal punto, eso es así, que ya no existe un protón fijo y un neutrón fijo. En millonésimas de segundos, constantemente están pasando de un protón a neutrón y de neutrón a protón, por la posición que ocupa determinado quarks dentro de la estructura del átomo. Así es la materia. La fuerza nuclear débil es esta que toma en cuenta las reacciones internas que se dan dentro de las reacciones nucleares que se dan dentro de la materia. Y la fuerza de gravedad es esa fuerza que todos conocemos, que aglutina, que une la materia, la compacta. Es la que hace que la materia no se fuera una especie de sopa diversa de átomos por todas partes, sino que la une, la junta y forma cuerpos sólidos o de cualquier naturaleza, líquido, gaseoso o plasma, los distintos estados de la materia. Entonces, esas 4 fuerzas están cada una. La única que no se sabe si tiene partículas o no, que la intermedia es la gravedad, porque no se ha podido determinar. Pero cada una de esas fuerzas la modula una partícula más pequeña que las estructuras, las que están dentro del átomo, o del mismo tamaño que un electrón, porque esa ni siquiera, algunas ni masa tienen, la mayoría son elementales, que no tienen masa, lo cual significa que no se pueden dividir más. Entonces ahí está ese fundamento principal, que es lo que sostiene la materia en el universo, y es lo que da existencia a la materia en el universo, y si uno de ellas cambia una mínima parte, cambia el universo completo, una sola que cambia. Así que el universo existe por esa razón, si no, no existiera. Pasando al caso de la pregunta más concreta sobre la diferencia entre materia y antimateria, es lo siguiente. La antimateria casi viene siendo una antítesis de lo que es la materia. La antimateria, para quien nos habla, es continua, no tiene espacio en su interior y está compuesta solamente por partículas elementales, sean estas de carga, diferente carga o no, y por consiguiente no está dispersa en el universo y por eso no se ve. La razón fundamental es que no es posible, porque así como explicamos ahora que la materia tiene 4 fuerzas fundamentales que la gobiernan, la materia, la antimateria, para quien os habla, solo tiene una sola fuerza, que es la fuerza de gravedad. Y como solo tiene esa sola fuerza, la gravedad es prácticamente infinita en la antimateria. Y al tener una gravedad tan fuerte, entonces no interactúa con el campo electromagnético. Es decir, la antimateria atrapa la luz, no la deja llegar a él, la absorbe, la domina. Y por eso la antimateria no se ve, porque para una cosa verse tiene que interactuar con el campo electromagnético. Si nosotros apagásemos toda la luz completa aquí, total, y se forma una oscuridad absoluta, existe luz como quiera dentro de la oscuridad. Lo que pasa es que están en forma de ondas diferentes a la luz visible,
y nuestra actividad óptica está solamente preparada para ver la luz visible, no puede ver la infrarroja, no puede ver la ultravioleta, que está aquí en este medio. Si apagásemos todo y yo tengo un equipo de luz ultravioleta o infrarrojo, veo todo igual. Es decir que eso pasa con la materia y la antimateria. Podemos acercarnos a ella porque con ninguna longitud de onda se puede ver la antimateria, ni infrarrojo, ni longitud óptica, ningún telescopio, ni por ondas de radio, de ninguna naturaleza, ni microondas. Ninguna longitud de onda tú puedes ver la antimateria, porque toda la longitud de onda la absorbe. Y por eso se le llama agujeros negros. Se le dice agujeros negros. Son oscuros. Nadie puede fotografiar un agujero negro. Y eso que tú ves en los libros y en las publicaciones son imágenes creadas por los telescopios y por la computadora, simulando lo que son de acuerdo a la masa que tiene y cómo es el agujero negro. Pero eso no se ve. Es oscuridad absoluta. Sí, pero hablando de la gravedad, la gravedad antes se definía como la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, es decir, la Tierra lo atrae hacia su centro. Pero ahora modernamente también se habla de que todas las partículas, todos los elementos que constituyen el universo, también se atraen entre sí. Ha habido también esa ampliación de la definición de lo que es la gravedad. Pero hay un hecho que hay que destacarlo y que hay que expresarlo, que es el problema de la diferencia existente entre una concepción que se dio de manera hace siglos, que fue expresada por Isaac Newton. Isaac Newton planteó una definición de lo que era la gravedad. Y luego Einstein, tomando como base esa definición que hizo Newton, la desarrolló. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la definición y la apreciación que tenía Newton de la gravedad y el nuevo enfoque que hace Albert Einstein sobre esa misma gravedad, sobre ese concepto de gravedad, cómo él reelabora el concepto ahora para una concepción diferente de lo que es la física en ese caso de Einstein? Sí, mira, realmente Albert Einstein revolucionó toda la física. La física newtoniana, o sea, la física clásica que se tenía hasta Albert Einstein en 1916, es una física que no respondía a los distintos fenómenos que en ese momento ya se estaban conociendo. Y Albert Einstein elaboró una teoría, que se llama teoría de la relatividad general. Ya él elaboró dos, teoría de la relatividad especial en 1905 y luego en 1915 la teoría general de relatividad. En esa fue que planteó el asunto de la gravedad. Mira qué ocurre. Para Newton, la gravedad es una fuerza instantánea que se opera entre dos cuerpos. Por ejemplo, si aquí ahora pasa algo en el planeta Tierra, según la ley, según la física de Newton y la gravedad de Newton, instantáneamente en el Sol se da cuenta de que pasó algo en la Tierra. Y Albert Einstein dijo que eso no era correcto, que no era así, y tiene razón. Lo más rápido que hay en el universo es la luz, que recorre 300.000 kilómetros por segundo. La luz del Sol dura 8 minutos y 19 segundos para llegar aquí. Es decir, que recorre una distancia y un tiempo. ¿De qué manera una fuerza va a ser instantánea? ¿Cómo se conseguiría? Hay un espacio y un tiempo que hay que recorrer para llegar. Entonces ahí vino la diferencia de la física de Newton y la concepción de gravedad y la de Albert Einstein. Entonces Albert dice, no, la gravedad no es una fuerza que una manzana cae, cayó y la trajo la Tierra hacia su centro. Entonces él dice, lo que pasa es lo siguiente. En el universo existe lo que se llama espacio-tiempo. Eso es lo que él definió. Y el espacio-tiempo contiene todas las estructuras que se pueden ver en el cielo. Un cielo superestrellado, que todos son estrellas, y todo cuanto existe está asentado en esa tela espacio-tiempo. Ese es el concepto.
y que los cuerpos se ven en esa dirección de esa tela espacio-tiempo. ¿Qué ocurre? Que la energía, que es lo mismo que decir la masa, deforma la tela espacio-tiempo. Dependiendo de la cantidad de energía, por ejemplo, un planeta deforma muchísimo más el espacio-tiempo que una montaña. Vamos a poner el caso que estuviera separada de la Tierra. Y desde luego el Sol deforma más el espacio-tiempo que la Tierra, porque el Sol tiene mucho más masa que la Tierra. Cabe 1300 más o menos Tierra en el Sol. Y el centro de gravedad, por esa razón, de todo el sistema planetario nuestro está dentro del Sol, porque contiene el Sol el 99% de la masa de todo el sistema solar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa masa, que vale decir que es lo mismo que la energía, deforma la tela espacio-tiempo y forma una curvatura al deformar la tela espacio-tiempo. Entonces los cuerpos se deslizan siguiendo esa curvatura hacia el centro de la masa de mayor masa. Los más pequeños se deslizan hacia los más grandes, pero es siguiendo la curvatura que generan los cuerpos grandes en el espacio-tiempo. No es una fuerza, yo te decía ahorita que ya el concepto de fuerza no se usa, no es que lo atrae, es esa curvatura que lo lleva hacia allá. Es como que tú estás en una barranca de un río y coges una llave, como hacíamos cuando niños, que yo lo hacía en mi casa, y nos deslizamos hacia la barranca, para abajo, para arriba. Ese es el concepto de gravedad. No es que el río me está atrayendo a mí, es que yo me estoy deslizando por el barranco que genera el río hacia su centro. Entonces, esa es la diferencia entre la gravedad newtoniana y la einsteiniana, que se fundamentan en principios físicos distintos. Mientras que Newton la ve como una fuerza instantánea que se expresa entre dos cuerpos que se atraen mutuamente. Eso sí está establecido en la ley de gravitación universal, que establece que dos cuerpos se atraen de manera directamente proporcional e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entonces, pero eso es diferente a la gravedad en sí y de cómo se mueven los cuerpos gravitatoriamente hablando. En el caso de las partículas son con masa y sin masa, y son masas sumamente pequeñas. Por ejemplo, el electrón tiene una masa de 1.9 por 10 elevado a los 31 kilogramos, una cosa inmedible de tan pequeña. Entonces, la masa es relevante, lo único es que nunca llegan los que tienen masa a tener la velocidad de la luz, esas partículas, pero se aproximan a un 99, un 98, un 90, un 25% de la velocidad de la luz, y dependiendo de la masa que tenga cada partícula. Entonces, tienen masa. Ahora bien, lo que más existe es la partícula con masa y sin masa, elementales o no, que se puedan dividir o no. Pero hay una cosa que debemos decir aquí ahora, y la siguiente. La gente se preguntará, ¿y cómo los cuerpos tienen masa? ¿Cómo se creó la masa? ¿Por qué surgió la masa? Y es la forma siguiente. En 1965, Higgs, un físico teórico, postuló en un congreso de la física de ese entonces que había una partícula, un bosón, que son partículas de fuerza, los bosones. Y esa partícula era la responsable de la creación de la masa. Y postuló que cuando esa partícula interactuaba en un campo que también se le llama campo de Higgs, la partícula sin masa que interactuaba con el bosón de Higgs y el campo de Higgs adquiría masa en esa interacción. Y eso fue demostrado ya. En 1912, ahora se demostró eso en el asteroide Hadrones, que está en Suiza, en los Alpes de Suiza, que tiene 8 kilómetros a varios kilómetros de profundidad. Se llama colisionador de hadrones, es un colisionador de partículas. Y ese bosón de Higgs es el responsable, junto al campo de Higgs, de la creación de la masa en las partículas que no tienen masa. Las que no interactúan con ese campo y con ese bosón no adquieren masa. Para que lo hacen, sí. Y de ahí surge la materia. Y de ahí surge el origen fundamental de las partículas elementales, la materia. Y todo cuanto existe rige por el mismo principio. Ese bosón de Higgs está en nosotros igual que está en las rocas, en la luna, en cualquier estrella, en donde quiera que exista materia, ahí está eso. Y funciona exactamente igual. Hay una
concepción sobre el origen del universo. Ahí ha habido, sabe, Caunabo, que hay diversas posiciones e interpretaciones. Está la teológica, que considera que Dios creó todo lo que existe en la tierra. La idealista. Sí, pero hay otra concepción que se ha ido imponiendo de manera científica, que es sobre el Big Bang, esa discusión sobre el universo, sobre cómo surgió todo lo que nosotros vemos, cómo se produjo esa explosión, que así que se considera, de partículas y de sustancias. Muchos dicen que fue un polvo, algo que tenía una estructura que no era definida y que se produjo una explosión. Es decir, ¿cómo te explicaría el caso, por ejemplo, del origen del universo y qué usted considera de la teoría del Big Bang? En primer lugar, yo desarrollo ese tema en mi libro Teoría de la Antimateria y la Gravedad. Y considero que el Big Bang no existió como se le concibe. Pienso que es una teoría muy aceptada en el ámbito científico, casi unánimemente. Pero yo tengo conceptos diferentes fundamentándome en la física. Para mí el Big Bang, en el sentido de que fue toda la energía se concentró en una partícula muy pequeña, más pequeña que un átomo, reunió tanta energía y tanta temperatura que en un momento estalló y surgió el universo. Ese es el concepto. Yo no creo en esa teoría. Me parece que va contra la física, por una razón fundamental. La gravedad no es una fuerza que dispersa, la gravedad es una fuerza que contrae. Y no se conoce aquí que la gravedad haya actuado de otra manera diferente, hasta ahora en la historia de la ciencia de la humanidad. Entonces, yo pienso que eso no ocurrió, que el Big Bang tal como se le define, no, yo sí creo que hubo un Big Bang, pero no así. Porque surgió de la antimateria el universo que hay ahora, nuestro universo y el multiverso, que se tiene una teoría, y estoy de acuerdo con ella, de que existen múltiples miles y trillones de universos como este. Entonces, para mí los universos surgen mediante la colisión de gigantescas, enormes singularidades. Las singularidades son masas enormes, gigantescas de antimateria. Y que esa colisión, cuando todavía no existía el universo, sino el espacio sidéreo en el vacío absoluto, que ahí fue donde surgió la antimateria. La antimateria no surgió aquí ahora, en el universo nuestro. Para nuestro concepto, nuestro principio establecen, por mi parte, es que la antimateria existió antes del universo. El universo, la antimateria, la materia surgió de la antimateria, y dentro del espacio-tiempo de nuestro universo, el que nos tocó a nosotros y donde vivimos, ahí quedó también atrapada antimateria que existía antes de existir el universo. Entonces, esa colisión, esas gigantescas singularidades, hubo una enorme cantidad de distribución de energía, de dispersión en todo el espacio, que fue lo que generó entonces el surgimiento de la materia. Esas partículas comenzaron a interactuar después de más o menos, aproximadamente, según se estima, unos 300 millones de años del universo, comenzó la materia a organizarse como tal. Y comenzaron a formarse las partículas elementales dispersas por todas partes, comenzaron a crear las condiciones físicas, luego el universo se enfrió y comenzó a crear las condiciones para que así fuese. Pues entonces la materia comenzó a actuar. Pero antes de la materia, comenzó primero la antimateria a formarse en nuestro propio universo, formando agujeros negros, porque ese es algo que hay que desarrollar también. Que los agujeros negros en esencia son la antimateria del universo. Allí está la antimateria. Entonces, esa forma de explicar cómo surgió el universo difiere de la del Big Bang. ¿Y por qué planteamos eso? Los agujeros negros, existen lo que se llama agujeros
negros estelares y agujeros negros que son originales, que para mí nacieron antes del universo, existían ya. Y los estelares son aquellos cuando las estrellas masivas y supermasivas o hipermasivas mueren cuando agotan todo su nutriente, que son el hidrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, que va por capa gastándolo hasta que termina en el hierro y ahí muere la estrella. Entonces la estrella colapsa sobre sí misma. Y si tiene más o menos 20 masas solares o 30 masas solares, se convierte en un agujero negro. Por eso se llama agujero negro estelar. De ahí que entonces el Big Bang, ese colapso de esa estrella sobre sí misma, es como si surgiera un nuevo universo, microuniverso. No hacia afuera la explosión, es hacia adentro. La gravedad domina toda la estrella y colapsa sobre su núcleo, decompone todos los núcleos, todos los átomos que componen el núcleo de la estrella y se forma el agujero negro a partir de todas las partículas elementales que tiene ese núcleo. Entonces ese es el concepto de desarrollo en el libro nuestro, La teoría antimateria de la gravedad, porque físicamente, dentro de las leyes físicas, no es probable que se cree un universo por estallido, porque la antimateria no conoce el estallido. ¿Sabe por qué? Un principio básico, porque no tiene espacio-tiempo. No hay espacio. Y donde no hay espacio, no puede haber explosión. Para haber explosión necesita espacio. Eso es fundamental. Y físicamente no existe espacio dentro del agujero negro, aunque Stephen Hawking estableció un concepto que se llama la evaporación de los agujeros negros, que nosotros consideramos que pudieran existir, porque eso no está demostrado, es una teoría de él. Pudiera ser, pero ¿qué ocurre? El proceso de crecimiento de un agujero negro es millones y millones de veces superior al proceso de evaporación. ¿Cuándo se va a evaporar un agujero negro completo? Cuando no haya materia. ¿Y cuántos trillones de años terrestres duraría ese agujero negro para evaporarse? Ya no existiría el universo, ni siquiera. De modo que es una teoría que no contraviene tampoco nuestro concepto, lo que establecemos en la teoría de la antimateria de la gravedad. No sé si me estoy dando Sí, no, está claro eso, pero en este caso también hay un concepto, además de el que usted bien detalla, que son los agujeros negros. Sí, eso está bien explicado como usted lo concibe en su obra, en su libro, que usted ya expone una teoría sobre la antimateria y la gravedad. Pero también hay algo que en la cosmología que estudia el universo, que se habla mucho y se está discutiendo bastante, que es el problema de la materia oscura, y también se habla de la energía oscura. Esos conceptos son un poco difíciles de entender, para las personas que no tenemos esa formación sobre la física y sobre elementos ya más avanzados de lo que es el problema cosmológico y cómo se manifiestan, cómo ustedes lo ven. Pero hay que ver en qué consisten esos dos conceptos que se usan actualmente y se está usando mucho en física, que son la materia oscura y la energía oscura. Mira, ese tema yo lo desarrollo también en mi libro. Y para mí no existe ninguna de las dos. Ni la materia oscura, ni la energía oscura. Pienso que la ciencia se ha dispersado mucho en ese ámbito y actualmente invierte decenas de miles de millones de dólares para lograr conseguir un átomo de materia oscura. Y a la fecha es imposible. Hay estructuras enormes de miles para eso nada más, para conseguir a 10 kilómetros debajo de la Tierra hay laboratorio para eso. Para que pase todo nada más en un sistema preparado y ver si se capta aunque sea un átomo. Ha sido a la fecha infructuoso, es imposible. Y yo no digo que no existe porque no se haya demostrado y no se haya conseguido tener lo mínimo de materia oscura.
Lo digo es porque en realidad no existe. Para mí no existe. ¿Sabe por qué no existe? Porque la naturaleza es muy sabia. La naturaleza solo crea lo necesario, no sobreabunda, no tiene cosas de más. Y si ya existe la materia normal, la bariónica, que es como se le llama, que es todo lo que está compuesto de todos los cuerpos, y si ya existe la antimateria, ¿para qué otro tipo de materia? Para la naturaleza. La naturaleza no actúa como nosotros, con la psique, que tenemos conceptos errados. La materia, la naturaleza todo lo prevé antes de que ocurra. Y así es que funciona la evolución. El salto de una especie a otra y la creación de nuevas especies, eso no surge, llegó aquí. No, eso está previsto en el proceso evolutivo, en el código genético de los seres vivos, y eso lo creó la naturaleza así. De igualmente en la materia inanimada, la materia inorgánica, que es la que se refiere a esto que estamos tratando, ¿para qué serviría un tercer tipo de energía o de materia para la naturaleza? Para nada. Porque con las dos son suficientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fundamento básico de todos los científicos que creen en la materia oscura y la energía oscura está en el hecho de que cuando se enfocan determinadas regiones del universo, notan que hay una cantidad de materia o de gravedad, que es lo mismo que decir materia que esté por ahí, por encima de lo que se espera que debía haber ahí en ese punto. Entonces se considera que es una materia que no se ve, oscura, y que los telescopios no pueden verla. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que son los agujeros negros? Eso mismo, los telescopios no pueden verla. Entonces una gran parte del mundo científico estima ahora como materia oscura y energía oscura en realidad son el antimateria. Y pasa lo siguiente. Todas las galaxias chocan una con otra. Aparecen colisiones. En nuestra galaxia ha habido 3 colisiones fundamentales en 3 épocas de su evolución. Pero al mismo tiempo en nuestra galaxia hay miles y millones de pequeños agujeros negros que alrededor de ellos orbitan estrellas. Y entonces existe un agujero negro central que dirige toda la galaxia, que se llama Sagitario A, que es el agujero que mueve toda la galaxia de más de 200.000 millones de estrellas. Pero que hay pequeños agujeros negros y esas son las perturbaciones gravitacionales que dicen los científicos que creen en esa teoría, lo que demuestra la existencia de la materia oscura, pero que en realidad son pequeños agujeros negros no visibles por los telescopios, porque el telescopio solo ve ondas electromagnéticas de la naturaleza que sea, no puede ver otra cosa, y eso es lo que analiza un telescopio para determinar un objeto en las distancias estelares. Y como no puede, como no interactúan los pequeños agujeros negros con el campo electromagnético, pues no puede saberse que están ahí. Ahora el grande sí lo sabemos, el supermasivo que está en el centro de la galaxia, porque ese es inmensamente grande, pero los pequeñitos no podemos detectar lo que se llama su horizonte de eventos, que es una parte que rodea todo un agujero negro de millones y billones algunos tienen hasta años luz. Por ejemplo, actualmente hay un agujero negro que recientemente se ha descubierto, que está nada más y nada menos que 17.000 millones a 12.000 millones de distancia de aquí, y tiene 17.000 millones de masa a la que tiene el Sol. Y su diámetro de ese agujero negro, que se llama J159, ese agujero negro tiene un diámetro de 7 años luz. ¿Sabe qué significa eso? La estrella más próxima que está a nuestra estrella solar y a nosotros es la Alfa Centauri. La Alfa Centauri está a 4.3 años luz de nosotros de distancia de aquí. Y ese agujero negro tiene el doble, casi el doble, de la distancia que hay de esa estrella aquí, de su tamaño. Y ahí es que yo me fundamento para decir que el origen del universo fue por la colisión de
esos agujeros negros súper masivos. De esa colisión surgió nuestro universo, mucho más grande que eso. Ahora, el universo, tal y como lo vemos, también las estrellas, los planetas, es decir, nosotros vemos un sistema solar y cuando analizamos esa forma en que están estructurados, debemos de saber que no actúan de manera independiente en sí, sino que hay como una interrelación entre todos esos elementos básicos que forman todo lo que existe. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir y definir de manera resumida, claro está, el sistema solar, el universo, las estrellas, los planetas. Es decir, ¿qué son todo eso que nosotros como conceptos podemos decir de eso que vemos y que en ocasiones no tan simples se puede analizar? Es decir, ¿qué interacción existe entre todo ese conglomerado de elementos que aparecen en la naturaleza y en el espacio? Es decir, para nosotros poder hacernos una idea de su funcionamiento, porque cada uno tiene una tarea, una función que cumplir. Los planetas, las estrellas, los asteroides, la galaxia, que usted acaba de mencionar y hablar sobre ella. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos nosotros decir y expresar una idea clara de cada uno de esos sistemas que se presentan en el universo y en la naturaleza como tales? Y en la vida cotidiana, si uno se hace la interrogante, ¿qué funciones hace? ¿Cómo nosotros estamos también formando parte de cada uno? Por ejemplo, aquí el caso del planeta Tierra, formamos toda una amalgama de sistemas en lo cual hay una interrelación entre todos esos elementos que conforman el universo. ¿Cómo se podrían definir y enfocar cada uno de ellos? Mira, en el universo no hay nada al azar. Obedece las leyes que van a morir, a las interacciones, a las fuerzas fundamentales. Y está organizado de tal modo que, como está organizado nuestro cuerpo, con los átomos que tiene. Así como funcionan los átomos en nuestro cuerpo, funciona el sistema, el universo. Exactamente igual. Solo que los átomos es micro y el universo es macro. El caso más entendible, el sistema planetario nuestro, al que nosotros pertenecemos, que es el Sol, que es nuestra estrella. Que estamos regidos por leyes que nos llevan a movernos alrededor y desarrollar una trayectoria alrededor del Sol. En este caso, para dar una vuelta completa al Sol dura 365 días del año, que es la vuelta de traslación, como se le llama, la trayectoria alrededor del Sol. Y desarrolla una trayectoria que tiene lo que llama perigeo y apogeo, cuando está más cerca del Sol o cuando está más lejos. Y así lo hacen todos los planetas, cada uno sigue una trayectoria. Es decir, que todos los cuerpos están organizados, pero no hemos visto nunca que ha chocado ningún planeta con otro, ¿verdad? Ni va a ocurrir, a menos que no aparezca un agujero negro y se le acerque y perturbe el sistema completo, con un cuerpo masivo que atraiga a otro o lo dispare al espacio, como puede pasar. Nosotros podemos ser disparados al espacio también, porque no hay cosa más peligrosa que el espacio. La vida en un planeta está siempre pendiente de un hilo en el espacio. Aquí nos sentimos muy seguros todos de que todo está normal y que todo es una maravilla. No es así. La vida, cualquier tipo de vida, inteligente o no, le da trabajo asentarse en un planeta, porque es demasiado peligroso. Existen los choques, existe que un asteroide grande venga aquí y destruya la Tierra, como ha pasado varias veces, casi la ha destruido toda la vida en la Tierra. Hay 98% de la especie, eso ha pasado y está registrado todo científicamente.
que venga un rayo de láser que se generan cuando estalla la supernova. Con un rayo láser, no un rayo gamma, que esterilizaría nuestro planeta entero, que nada de vida quedaría. Si coincide la trayectoria de uno de esos rayos gamma, cuando hay una explosión de supernova, que es una estrella, que estallan como supernova, si eso chocara con nuestra Tierra, la esterilizaría, como un autoclave, como tú te lo pones a matar la bacteria. Así quedaría arrasado el planeta. Pero también tenemos peligro del propio Sol, que está allá arriba y cerca de nosotros. Hay lo que se llama viento solar, eyección de masa solar, que son partículas que salen de su a grandes velocidades y a veces eso se aloca y salen enormes cantidades que ha ocurrido y ha dañado todos los sistemas digitales en el pasado que había, eso está todo registrado. Incluso ahora hay satélites nada más para eso, para chequear el viento solar y cómo va el Sol en su trayectoria, cómo evoluciona. Diariamente hay un informe en el planeta Tierra de cómo está el Sol, cómo se está comportando. Porque aquí todo esto pende de un hilo. Si esas partículas penetran a la Tierra, y hay una sola forma para que no penetren, y es el campo magnético de la Tierra. Pero ocurre que todas las cosas tienen una capacidad. Lo que nosotros construimos tiene una capacidad, todo. Si el campo magnético se ha arrumado por una cantidad enorme de viento solar, pues toda esta cosa se va a pique. Y nuestra tecnología nos lleva a cero. De nuevo. Luego ocurre, el sistema solar está organizado así, pero el sistema solar en torno a quién gira, a la galaxia. La galaxia en torno a quién gira, a una estructura galáctica también. Y esa cuál gira en torno a quién gira, a otra estructura superior. O sea, es una cadena mediante la cual todas las estrellas giran en torno al agujero negro. Como nosotros, nuestro sistema solar, todos los planetas giran en torno al Sol. Pero ocurre que eso no se hace caminando como nosotros. Nuestro planeta se mueve a 103.000 kilómetros por hora. Pero el sistema solar se mueve a 800.000 kilómetros por hora alrededor de la galaxia. Pero la galaxia se mueve a 2.3 millones de kilómetros por hora en torno a la estructura superior galáctica. O sea, ahora nosotros estamos sentados aquí y vamos, ¿sabe a qué velocidad? A 3.3 millones de kilómetros por hora en el espacio. Aquí estamos supuestamente detenidos, pero en el espacio vamos a esa velocidad. Y creemos que todo es muy tranquilo, muy santo. No, nada de eso. El espacio no es así. Entonces, esa es la estructura organizativa del universo. Y la luna, que tienen los planetas. Nosotros tenemos nuestra luna, Júpiter tiene la suya, Saturno, Urano, todo. Júpiter tiene 8. Entonces, y todas giran en torno a ese planeta. Y entonces el planeta con su luna gira en torno al Sol. Y entonces eso gira en torno a la galaxia. Entonces la galaxia es a unos super agujeros negros de centro galáctico que se mueven también en torno a otros. Y una teoría que yo gozo en el desarrollo de la antimateria verdad es la siguiente, y es que el universo tiene un centro, y ese centro es un super, hiper agujero negro, y que ese es responsable de mover la materia y la antimateria que existe en nuestro universo. O sea, todo es un orden, no es al azar. Sí, ¿cuál es la importancia, Caunabo, porque la astronomía, según veo la explicación que usted está haciendo y la elaboración que lo tuve también hojeando el libro sobre su teoría de la antimateria y la gravedad, se nota que la astronomía tiene mucha importancia para uno ver la realidad en que se vive, porque cuando usted dice que nosotros en estos momentos estamos girando a una velocidad tal, a veces uno como que no concibe esa idea, pero es una realidad.
Sí. que hay que aceptarla. Entonces, lo que quisiera es saber qué importancia usted le ve al estudio de la astronomía y a su difusión en República Dominicana, porque estos temas de astronomía casi no se difunden, ni se discuten, ni se analizan. Aquí la astronomía como que no tiene esa aceptación como pues parte del conocimiento, como rama que viene de la física. ¿Cuál es su parecer con relación a eso? Mira, tiene tanta importancia que tiene que ver con la existencia misma de la vida en la Tierra. Y tiene que ver también con el desenvolvimiento económico en la Tierra. Sí. Y eso es así, porque imagínate tú, si nosotros tuviéramos satélites de comunicaciones, tuviéramos que tener barato, ¿verdad que sí? Pudiéramos tenerlo. O hasta gratis si hubiera un gobierno que lo hiciera. Y todas las cosas son tan valiosas como, por ejemplo, la existencia misma, el saber cómo están las erupciones solares y el viento solar tiene que ver con nuestra existencia. Pero en el desarrollo de la astronomía, esa es la punta de lanza de toda la tecnología actual. La investigación la ciencia espacial, sí, es la que aporta la mayor cantidad de conocimiento en el área de la medicina y en otras áreas. Todas esas nuevas tecnologías médicas que hay, todas se han desarrollado en la ciencia espacial. A la Internet, donde se desarrolló, en la ciencia espacial, la necesidad de enviar grandes volúmenes de datos desde el espacio. Entonces, todas esas cosas hacen que la astronomía sea fundamental para la especie humana y para la República Dominicana, que está sumamente atrás, porque no tiene una universidad que se interese por ello. No, por ejemplo, en países más pequeños como nosotros existen ya licenciaturas de astronomía y astrofísica. Sí. Y aquí ni siquiera un curso se da de astronomía y astrofísica. O sea, estamos en una situación débil. Para todos los sentidos nos sirve la astronomía, la importancia que tiene. Para la agricultura, para el clima, para las telecomunicaciones. La guerra de Ucrania es una guerra espacial, no es una guerra cualquiera. Así que esa es más o menos la interpretación. Hay una palabra de despedida, Caunabo, con esa importante exposición sobre la astronomía, la cosmología y su importancia en el país. Una despedida del público que se ha quedado entusiasmado con yo estoy seguro que tiene un entusiasmo de seguirlo escuchando, con esas exposiciones tan actualizadas sobre astronomía. Bueno, me alegraría si una buena parte terminó de oírme, porque estos son asuntos a veces cansables, Sí. que cansan. Pero con una parte suficiente nos alegraría muchísimo. Lo que podemos decir es sobre todo hacer un llamado a las universidades dominicanas para que se interesen por la ciencia espacial, sobre todo la astronomía y la astrofísica. No podemos estar de espalda a la ciencia. El concepto que se tiene ahora es que la inversión de $1 en ciencia espacial da una retribución de ganancias de 99 centavos de dólar. La gente cree que se está botando el dinero en el espacio, cuando dicen millones para botarlo en el espacio. No, ese dinero, eso es lo que da más rentabilidad. Así que esa es nuestra petición. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a usted, Caunabo, por estar aquí en este programa, que yo espero que no sea el último. Esto es un inicio de ver todas esas posiciones, esas inquietudes que Caunabo ha ido estudiando y analizando e investigando. Será hasta el próximo lunes con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.